Buenos días. Quisiera empezar con dar una breve explicación de cuál va a ser mi experimento de física 4. El que me toca a mí es el de la ley de la reflexión y va a consistir en el ajuste de los retrovisores de un carro. Es decir, voy a hacer un procedimiento en el cual, a través del uso de la ley de la reflexión, tomando en cuenta el ángulo de incidencia y de reflexión, podremos calibrar eh, perfectamente los retrovisores en la menor cantidad de intentos o incluso en uno, que al final del experimento veremos que efectivamente se pudo en uno. Para comenzar, tenemos que conseguir ciertos materiales. Los materiales son los siguientes que vamos a estar viendo en pantalla. Van a consistir de un carro, un ayudante, un transportador y además una cosa para marcar la normal. Después de obtener o de tener estos materiales es entonces que nos vamos al carro. Primero que nada, y ahora sí vamos a comenzar con el procedimiento. El experimento, lo primero que haremos será calcular el ángulo entre la persona y la cabeza del asiento del conductor, que es a donde debe de ir el rayo láser. Al calcular ese ángulo, que es entre la persona y el asiento del conductor, tendremos el ángulo total, que viendo aquí en la teoría, que es lo que está involucrado en el marco de investigación, pero también aquí está reflejado y es la ley de la reflexión, que indica que el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. Si esos dos juntos es el ángulo total, que es el que medimos, al dividirlo entre dos deberíamos de tener el ángulo de incidencia que deberíamos de tener entre la normal y el rayo incidente. Entonces, primero que nada, calculamos ese ángulo. Como podemos ver en la siguiente imagen, calculamos el ángulo de incidencia que tiene el rayo y calculamos exactamente como la dirección aproximada que tendría que tener para llegar al asiento del conductor. Entonces, ya que tuvimos ese cálculo, también con un aparato de Lego, que lo voy a presentar en pantalla, que es marcamos más o menos dónde incide el rayo para futuras referencias y para facilitar el experimento. Segundo paso, ponemos el dardo en el retrovisor, ya que el dardo va a estar perfectamente perpendicular al espejo. Significa que el dardo va a ser la normal o la va a representar. Lo vamos a hacer como vemos en pantalla, y de esta forma el dardo ya está marcando la normal. Ahora sí, como lo que había comentado, el siguiente paso es el ángulo que calculé, lo dividimos entre dos. A mí o a nosotros, porque somos varios aquí trabajando en esto, nos dio un ángulo de 82, el cual al dividir a la mitad fue un ángulo de 41. Ese 41 tendría que ser el ángulo entre el dardo y el rayo de incidencia. Obviamente todo esto, los ángulos fueron calculados con el transportador que estaba encima de del dardo, del rayo, encima del retrovisor desde vista de águila, si es que se podría decir así, para calcular los ángulos con exactitud. Y al final lo volvimos a poner encima precisamente para con los controles del retrovisor acomodar la normal del retrovisor, o sea, el dardo, de tal forma que tuviera un ángulo de 41 grados con el rayo incidente, que ya habíamos marcado o que pudimos volver a haber lanzado. En este caso lo volvimos a lanzar, como se ve en esta imagen. No tomamos ni foto ni video de cómo se ajustó el ángulo con el rayo incidente, pero sí esta demostración de cómo el ajuste del retrovisor alteraba la normal, o sea, el dardo. Y finalmente, lo que hicimos, ya después de haber calculado todo eso, como pueden ver, fue comprobar que el rayo cayera en la cara del conductor. Obviamente con un poco de fallo en las calibraciones, pero sí cayó justamente donde tenía que caer, como lo podemos ver en el siguiente video. Y entonces, ya teniendo en mente este video y ya viendo que cayó perfectamente, después nos subimos para con la cámara checar si en el retrovisor se podía ver la persona, que era la idea, que estuvieran completamente calibrados o que estuviera completamente calibrado el retrovisor, y efectivamente se podía ver que estaba calibrado y que esto de aquí se cumplía, que la persona tiraba el rayo y que llegaba
al asiento del conductor. Así más o menos se midió con el transportador alineado al rayo. Aquí se puede ver, aunque se ve un poco mal, pero se puede ver. Y esta es más o menos la teoría de la ley de la reflexión, que es el ángulo de incidencia es igual al de reflexión, y yo marqué este entero como total. Y eso sería todo. Espero que les haya gustado mi experimento o que les haya sido interesante. Otra cosa que estaría interesante comentar es cómo todo este proceso se podría automatizar para hacer retrovisores que incluso se acomoden solos. Pero eso es un avance del cual se podrá hablar en un futuro si es que llegamos a aprender más como para automatizar todo este proceso. Y pues es todo y muchísimas gracias. Ahora sigue con mi compañero Ángel. Buenas, soy Ángel David. Estoy aquí para mostrarles un experimento sobre la refracción de la luz. La verdad es que este experimento es muy sencillo y se ocupan muy pocas cosas. Podríamos decir que nada más ocupa un vaso, un poco de agua y, bueno, un par de flechas. Prácticamente en este experimento lo que tenemos es, bueno, un mismo medio al inicio en 3 diferentes lugares, por así decirlo. Tenemos aire frente al vaso, aire adentro del vaso y aire después del vaso. Y como podemos ver, tenemos aquí un par de flechas que apuntan a la derecha. Hay que tener eso bien en cuenta a la hora de hacer el experimento, saber para dónde van las flechas. A continuación veremos por qué. Procedemos a llenar el vaso de agua. Bueno, y si ahora somos un poco observadores, aunque ya lo habrán notado, si lo son. Las flechas ahora, si es que el vaso me lo permite, apuntan hacia otro lado. Aquí se puede observar cómo las flechas están apuntando hacia otro lado. A ver si alcanzo una mejor toma. Ahí está. Se puede alcanzar a ver cómo las flechas apuntan hacia la izquierda. Y podemos ver que aquí las flechas siguen apuntando a la derecha. Esto, bueno, una pequeña explicación rápida con este gráfico que tengo por aquí es que, como podemos ver, aquí tenemos nuestra flechita. Cuando la luz pasa sobre un mismo medio, va lineal, pero cuando pasa sobre otro medio a través de un medio anterior, diferente obviamente, se distorsiona, empieza a cambiar de sentido hasta acabar en literalmente estar volteada. Pero como podemos ver, aquí pasa por un momento de achicamiento, o bueno, en algunas partes también de alargamiento, pero en sentido contrario. Y prácticamente sería todo. Es la verdad un experimento muy sencillo y una manera muy fácil de ver cómo es que funciona la luz a través de diferentes medios. Sería todo por mi parte. Muchas gracias. Baby, tú eres mala.